La Cuaresma siempre se ha identificado como el tiempo de la conversión, el tiempo de la penitencia, el tiempo para dejar de hacer cosas que habitualmente pueden separarnos o distraernos de un modo de vida cristiana. Mucha gente en años pasados dejaba de hacer muchas de sus actividades ordinarias, como dejar de ver televisión, de escuchar música, de escuchar la radio. Algunos otros dejar de fumar, dejar de tomar. Y entonces, este tiempo cuaresmal se identificaba como el tiempo para dejar de hacer. Hoy yo quiero proponerles a ustedes algo completamente diferente. La Cuaresma como un tiempo para volver al camino, para volver al camino de Jesús. De esto es de lo que juntos quiero invitarlos a que hoy reflexionemos. Bienvenidos, están en el canal indicado. Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. Recomenzar desde Cristo. Es la gran invitación que se hace hoy a la Iglesia de América Latina. En el año 2007, los obispos reunidos en Aparecida, Brasil, escribían un documento que se emitía a toda la Iglesia. Y la gran invitación era volver a Jesús, recomenzar todas las cosas desde Cristo. Esta invitación hoy todavía nos sigue interpelando a cada uno de nosotros y nos evoca precisamente la experiencia que Jesús mismo hizo con sus discípulos, cuando de manera personal los fue llamando a cada uno de ellos y los invitaba a seguirlo, a ir detrás de él. Ven y sígueme. Esta era la invitación de Jesús a cada uno de ellos. Y ellos, dejándolo todo, comenzaron a seguir a Jesús, a caminar junto con él. Pero recorrer el camino junto con Jesús no era simplemente andar por los caminos de Judea, de Galilea, de Jerusalén, de Jordania o de Transjordania. En realidad, caminar el camino de Jesús era aprender de sus palabras, aprender de sus actitudes, aprender de sus sentimientos. La gran experiencia que ellos vivieron fue a recorrer su vida, pero en el camino de Jesús. Por eso, la gran invitación hoy en esta Cuaresma es volver a Jesús. Ir al camino que el Maestro nos plantea como la gran enseñanza de vida. Volver al camino. Por eso los católicos hoy estamos llamados a renovar nuestra vida en Cristo, a volver al camino en este tiempo de la Cuaresma. Pero ¿cómo podemos hacer eso? 4 pasos fundamentales son los que hoy yo quiero proponerles para volver al camino de Jesús, para recomenzar desde Cristo toda nuestra vida, como personas, como comunidad, como iglesia. El primer paso de ellos es renovar nuestra experiencia personal de fe, nuestra experiencia de encuentro con Cristo, tal como la hicieron muchos hombres y mujeres y nos lo narran los textos del Evangelio. Porque aprender a tener esta experiencia de fe nos lleva a colocar a Cristo en el centro de nuestra vida. Mujeres y hombres en el Evangelio, al encontrarse con Jesucristo, dieron el primer paso, que era reconocerse como hijos amados de Dios. Vivieron la experiencia del amor al contemplar a Jesús cuando los tocaba, cuando les hablaba, cuando los sanaba, cuando les daba otra oportunidad de vida. Y entonces se reconocían como hijos amados de Dios, porque Jesucristo venía a revelar el rostro amoroso y misericordioso de parte de Dios. Y esta experiencia de reconciliación con Dios, que los llevaba a reconocerse así, amados, los llevaba entonces a pedir perdón a Dios por el camino mal hecho en su vida y a reconciliarse con aquellos que estaban a su alrededor. Uno de los casos más emblemáticos en el Evangelio es el de Zaqueo. Cuando Jesús voltea a mirar a Zaqueo, que está arriba de un árbol, y le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Zaqueo baja y recibe a Jesús en su casa, que más bien era recibirlo en su corazón. Y cuando Zaqueo se sintió amado, tocado por Jesús, se reconoció como hijo de Dios y al mismo tiempo
se reconcilió con Dios, puesto que se daba cuenta en conciencia que había robado a sus hermanos. Por eso le dice a Jesús que regresará todo aquello que se ha robado a los pobres y le restituirá 4 veces más. Cuando un corazón es tocado por el amor de Dios, en esta experiencia personal de fe con Jesús, su vida cambia, se reconcilia con Dios y con sus hermanos. Este es el primer paso que hay que dar para recomenzar nuestra vida en Cristo, para volver al camino. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no lo hacía solo de manera personal, sino los invitaba a una vivencia comunitaria. Los invitó a formar una comunidad de fe, una comunidad de amor, donde pudieran reconocerse unos a otros, valorarse, darle el lugar a cada uno que le correspondía. Por eso, la gran experiencia de fe que en la comunidad se vive nos ayuda a todos a crecer, nos ayuda a madurar en la fe, nos ayuda a ir aceptando y conociendo a los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Por eso, en este segundo paso de la vivencia comunitaria de la fe, necesitamos aprender a regalarnos al hermano como un don y como una bendición, pero al mismo tiempo a reconocer al hermano recibiéndolo en nuestras vidas como una bendición, porque son en los momentos de dificultad donde ellos nos tienden la mano o donde nosotros nos acercamos a ellos para levantarlos si se han caído, para sanarlos si se encuentran heridos, para consolarlos en el momento de la dificultad, para alegrarnos con ellos en el momento del gozo y del regocijo. Por lo tanto, la fe no puede vivirse de manera personal y aislada de los demás. La experiencia que Jesús nos hace de encontrarnos con Él nos lleva necesariamente a encontrarnos con el hermano, a recibirlo a Él, al hermano, como una bendición y a regalarnos al hermano como una bendición que viene de Dios. Por eso, la vida en pequeña comunidad, en la familia, en los seres queridos, en la pequeña comunidad de fe, en las comunidades parroquiales, en las comunidades ambientales, de trabajo, de amistad, nos ayudan a hacer ahí una experiencia de fe que nos ayude a crecer y a madurar. Hoy, en este tiempo de la Cuaresma, podemos recomenzar nuestra vida en Cristo, podemos volver al camino viviendo la experiencia de la vida comunitaria. Después de su experiencia de encuentro personal con Cristo y de comenzar a vivir como una comunidad alrededor de Jesús, el camino fue largo, porque había que hacer un proceso de formación. Había que dar tiempo de maduración a la fe. Por eso Jesús traía consigo en el camino a sus discípulos, a los que iban a ser sus apóstoles. Necesitaban dedicar tiempo y constancia para reflexionar en la experiencia de fe que estaban viviendo. Y además de reflexionar, de profundizar las experiencias de vida que ellos iban viviendo todos los días al lado del Maestro. De manera responsable, cada uno de los discípulos tuvo que ir asumiendo lo que vivía junto con el Maestro e interiorizarlo en su corazón. Por eso hoy la invitación sería: reflexiona en torno a tu fe y además de reflexionar, responsabilízate de hacer crecer y madurar esa fe que has recibido. Porque en realidad cada uno de nosotros tendríamos que dedicarnos con mucho esfuerzo, además con mucha constancia y fidelidad, a profundizar en nuestra fe, a reflexionar en torno a ella. Como decía el apóstol en una de sus cartas, tenemos que aprender a dar cuenta de la fe en que creemos, a tener sólidos sustentos del conocimiento de nuestra experiencia y poderla compartir con los demás, porque no creemos en falacias, no creemos en cuentos de hadas, creemos en una experiencia de encuentro personal con Cristo que se profundiza, que se reflexiona y que además nos responsabilizamos en hacer crecer y madurar. Por eso se habla de los hombres adultos en la fe, de aquellos que han tenido el tiempo
y han valorado en su vida la necesidad de hacer crecer lo que han recibido como un don. Recordemos aquellas frases que se dice, que el que no se forma, deforma. Inclusive aquellos que también dicen, donde hay un católico ignorante, hay seguro protestante. ¿Por qué? Porque no reflexionamos, porque no profundizamos en nuestra fe, porque no nos damos el tiempo suficiente de responsabilizarnos en nuestro propio camino de formación. Medios, modos, materiales, subsidios, hay infinidad, pero esa responsabilidad nos toca a cada uno de nosotros. Después de la muerte de Jesús y de haber resucitado, Jesús llama a sus discípulos para despedirse de ellos. Es la escena de la ascensión de Jesús a los cielos, pero ahí precisamente es donde Jesús deja en sus discípulos, en sus apóstoles, el compromiso misionero, que en realidad es el cuarto paso al que yo quisiera invitarlos en esta Cuaresma, que nos puede ayudar a recomenzar desde Cristo, a volver al camino. Porque la experiencia de fe que los discípulos ya habían vivido con el Maestro no podía quedarse en sus vidas y en sus corazones. En realidad Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien lo que yo les he dicho, lo que han vivido junto conmigo. Enseñar las palabras de Jesús, enseñar las actitudes de Jesús, a abrir el corazón y compartir la experiencia de encuentro personal con Él, de la vivencia comunitaria y de lo que se ha reflexionado y profundizado en la fe, es el compromiso misionero que hoy también todo católico estamos llamados a renovar. Renovar significará reactivarnos, porque yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que de modo abierto y con toda libertad hablaste de Jesús, de la experiencia de vida que tú has tenido de encuentro con Él? Reactivarnos significará volver al camino para compartir desde nuestro compromiso misionero lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que Él también puede hacer en la vida de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Por eso necesitamos también renovarnos en el interior y en la conciencia misionera, porque ser católico hoy no significa simplemente saber persignarse, rezar un Padre Nuestro o alguna vez ir a misa o siquiera confesarse. Ser católico hoy significa adquirir y asumir de manera responsable nuestro compromiso misionero. Renovar en nuestro interior ese compromiso para anunciar a Jesús con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestras actitudes. Estos 4 pasos, pues, son los que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a volver al camino, a recomenzar desde Cristo. Porque en realidad, esta experiencia de fe no es otra más que volver a la esencia del amor. Porque lo que Jesús realmente nos ha mostrado es el rostro misericordioso del Padre. Nos ha mostrado cuánto amor Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Volver a Jesús significará volver a la experiencia del amor, volver a lo esencial de nuestra fe. En realidad, recorrer este camino cuaresmal no significará dejar cosas, sino todo lo contrario, asumir en nuestras vidas la experiencia personal de encuentro con Cristo, la vida comunitaria como una experiencia de fe, la profundización, la reflexión de nuestra fe y renovar en nuestras vidas el compromiso misionero. Este es el camino que hoy queremos proponerles en esta Cuaresma. Volvamos a la esencia del amor, que es la enseñanza principal de Jesús. Porque realmente cuando volvemos a Jesús, volvemos la mirada a los hermanos. Porque amar a los que están a nuestro alrededor es amar a Jesús, es amar a Dios sobre todas las cosas y aprender a amar así a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Volvamos pues en esta Cuaresma al camino que el Señor quiere de nosotros. Si este video te gustó, dale like y compártelo con todos aquellos que tú consideres les pueda ser de utilidad. Recuerda dejarnos tus comentarios. Ahí queremos escucharte, saber cómo tienes planes tú de vivir esta Cuaresma. Pero en este mismo sentido,
queremos invitarlos a recorrer durante estos 40 días con actividades concretas en los días que les vamos a proponer un calendario cuaresmal. Un calendario donde podamos cada uno de nosotros ir dando pasos que nos lleven a renovar nuestra vida en Cristo, a recomenzar nuestra vida en Cristo. Muchas bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerda que la vida es única y que vale la pena vivirla. Bendiciones para todos. Dracma, de lo perdido, lo encontrado.